Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y continuamos con el espacio Digital Law de la mano de nuestro colaborador Jesús Oler, abogado experto en tecnología. Jesús, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Hoy cambiamos de sección. Cambiamos de registro. Cambiamos de sección. No. Sí. Bueno, sí. Sí, pero no. Ya dijimos al principio del año que íbamos a hacer que íbamos a de la temporada. sí. Vamos a meter comentarios de libros. Y libros que van a ser casi siempre de gestión, y que muchas veces están escritos por abogados, curiosamente, ¿no? Porque al final es una profesión que sirve para todo. Sí, ¿verdad? Sí. Para un roto y para un descosido. Y dentro de los libros escritos por abogados hay uno, que es el que traemos hoy, que es El monje que vendió su Ferrari, escrito por un abogado canadiense. Y es el paradigma de los libros de abogados que cambian de registro. O sea, la historia, vamos a ver, el escritor Robin Sharma, ¿sí?, es muy curioso porque es un abogado que nació en Uganda, de padre indio y de madre keniata. Ya al año se fue a Canadá. Allí estudió Derecho, empezó a ejercer, bla, bla, todo lo típico, ¿no? Hasta que se dio cuenta que le gustaba más escribir y hacer cosas motivacionales, influido por su padre porque era hindú, de tradición budista y otras cosas, y su primer libro se lo autopublica, y los 2000 libros se quedan en la cocina de su madre, bueno, porque el resto, a veces pasa. Sí, unos cuantos, los que pudo colocar a Friends, Family and Fools, pues bueno, eso sí, pero ahí se quedó. Pero como el chico era insistente y su padre era un emprendedor y tú tienes que emprender y tú creer en ti, bla, 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 publica un segundo libro en el año 96, que es este, que lo vuelve a autopublicar en una de las primeras plataformas de autopublicación que había antes de que Amazon fuera tan famosa y tal, había otra, y se queda ahí también. Pero un par de años después de salir, el dueño de HarperCollins, la gran editorial americana, ¿sí?, lo lee y dice, ¡guau! Esto está muy bien, y lo publica. Y a partir de ahí, remonta, año 99 más o menos. Y a partir de ahí, pues traducido en 60 idiomas, miles de millones, y hoy en día Robin Sharma es uno de los 3 líderes de conferenciantes americanos, América del Norte, más famosos que hay, y que aconseja a grandes empresas, tal. Bueno, este es uno de los libros, el libro más importante que escribió, que fue el segundo. Tiene otros 2 también que están muy bien, uno que es apenas conocido o que no se conoce demasiado, que es El líder que no tenía cargo, que es muy interesante. Y uno que ahora está un poquito de moda también, que hablaremos en su día, que es El club de las 5 de la mañana. Que este también es divertido, porque dice, si te levantas a las 5 de la mañana, es como Guardiola, ¿no? Si comencé en Moldora, sí, pues triunfaremos. Pues este dice algo parecido, como gestión del tiempo y cómo aprovechar. Pero, claro, 5 de la mañana, en la tradición sajona, que a las 6 de la mañana empieza todo el mundo y tal, pues es una hora antes, a la nuestra es una locura, sería una locura, ¿no? Pero bueno, como poco 3. Aquí si hubiera escrito un español, a lo mejor hubiera dicho el de las 7 de la mañana. Igual sí. Pero bueno, pero en la tradición sajona es 5 de la mañana, es bueno, pues venga, ya está bien, ¿no? Es muy curioso. El libro en sí, ¿de qué trata? Pues de un abogado maravilloso, famoso, triunfador, con mansión, con Ferrari, con avión, que ha ganado todos los pleitos, que todas las compañías van locos porque le lleven los casos, que lo ha ganado todo, hasta que empieza a perder el brillo, ese brillo de la profesión, que al final dices, ¿no? Y lo típico, empieza la debacle de que bebo mucho, trabajo 16 horas, como mucho, no me cuido, lo típico. Y que
ya empieza a perder casos porque... ¿no? Por dejadez más sí, que más por que desidia. porque pierde el brillo, el decir Sí. la ilusión, el hambre, la ansia, hasta que un buen día, en medio de un juzgado, en medio de un pleito que tampoco le iba demasiado bien, le da un infarto. Y en medio del pleito colapsa, se desmaya. Empieza a llamar a los servicios médicos, lo típico. Todo eso lo ve el narrador del libro, que es su ayudante. ¿No? Y empieza a narrar como el Julian Mantel, que es el nombre del abogado, pues le da un infarto y se lo lleva al hospital. En el hospital le dicen, chaval, o paras o está frito. Y como era un tío de máximos, o sea, no se lo podía tomar nada normal, pues lo vende todo. Dice, ¿tengo que parar? Venga, pues paro. Sí, me vendo la mansión, el caballo... De lo que no hay grises, o blanco sí, o negro. o blanco o negro. Pues me vendo el caballo, la mansión, ya dejo de ir a restaurantes, me vendo el Ferrari, aquí lo vende el Ferrari, y me voy a la India a buscarme. No se fue a los Monegros, ni se fue a otro sitio, se fue a la India, que es... porque claro, Robin era indio, pues ya le mola. Y se va por la India, a ver si cómo se encuentra, a ver si, y no, pues no, eso de la mochila y tal no es lo suyo. Hasta que un buen día encuentra un yogui, que curiosamente también había sido abogado, y también le había dado el siroco, y dice, yo es que ya me pillas muy mayor para que yo te enseñe todas estas cositas, que yo ya estoy a mi bola y tal. Dice, pero allá arriba, allá, se ve que hay un grupo de gente que los llaman los sabios, del Sivana, creo que se llaman, que esos te podrían ayudar, pero está acá por el culo, tú arriba de todo. El tío dice, venga, pues como es de máximos el tío, pues para arriba que me voy, ¿no? En medio de todo, las nieves, tal. Y buscando, al cabo de unos días o semanas, está en medio de la ventisca y de repente ve que en su mismo camino hay un tío ahí vestido con una capa roja, se le ve, y que lleva una cesta con flores, ya ves, ¿de dónde vas a sacar? Y él dice, venga, pues se acerca y dice, no, joder, estoy aquí yo, que me han dicho que por aquí arriba hay una gente que se llama Los Sabios y tal y cual, y aquí estoy, aquí a ver si los encuentro. Hablan un inglés perfecto, arriba del Himalaya, ¿no? Pues estos sabios hablan un inglés perfecto, y le dicen... ¿y tú qué? No, pues mira, es que yo era inmensamente rico, famoso, la hostia, me dio un infarto, me volví y me quiero encontrar. Y hasta aquí arriba has venido a encontrarte, ¿no? Te lo has currado. Bueno, ya que te lo has currado, yo soy uno de esos sabios. Vente conmigo que ahí ya te explicamos. Venga, pues. Y se va al pueblo ahí, que ya no era tan nevado, era ya un poquito más tal, ¿no? Es el típico Shangri-La, sí. Lo típico, ¿no? Un pobladito de sabios. Y nada, pues entonces le empezará a estar ahí unos días y, bueno, unos días no se tira, años. Entonces ahí es cuando le enseñan de qué va la película. Todo eso lo explica su ayudante, porque su ayudante, al cabo de 3 años que sucede el infarto, sí, está igual de estresado, cansado de la profesión, etc. Y dice, bueno, pues venga, va. Hasta que un día, a última hora, su secretaria dice, aquí hay un tío que dice que te quiere ver y tal. Y dice, que vuelva mañana, tú, que me deje en paz, que yo ahora ya estoy para volverme a casa y hacer 4 cosas. Que no, que el tío es muy insistente y dice que te quiere ver. Va, venga, tira. Y entra y ve a un tío que parece que tiene 30 y pico años, con buen aspecto, delgadito, cachas, fuerte, sin arrugas y tal. Y el tío se lo queda mirando y dice, ¿qué tal, John? Este pájaro de que me conoce, ¿no? Se lo queda mirando y dice, coño, si es el Julian. Y dice, ¿pero qué te ha pasado? Y entonces es cuando le explica pues, que se fue al Himalaya, sí, etc. Y dice, bueno, y entonces... Dice, la única condición que me puso el monje para enseñarme es que yo tenía que volver a la vida humana y enseñarle a los demás. Dice, es lo que te vengo a hacer porque yo te veo que estás un poco al límite. Dice, bueno, pues sí, estoy un poco al límite. Tú ya con mi mujer regular, los niños no sé qué, pues el trabajo, es que te voy a contar del trabajo. Dice, bueno, pues esto hay que ponerle orden. ¿Y qué hacemos? Dice, bueno, te voy a contar una fábula y con esa fábula irás aprendiendo qué es lo que tienes que hacer y es de lo que trata. Pues el subtítulo es una fábula espiritual, ¿no? Entonces le empieza a explicar un cuento y dentro de ese cuento le dice, mira, tú imagínate que estás en un campo, ahí, en un jardín, con florecitas, todo muy chulo, todo muy maravilloso. Vale. Imagínate que en medio de ese jardincito tan chulo hay un faro con su lucecita arriba. Mola.
Vale. Y que de repente se abre la puerta del faro y aparece un tío de estos de 400 kilos de sumo, un luchador de sumo de la hostia en bolas. En bolas no, con un cordoncito metálico rosa ahí que le cubre un poquito y tal. Pues está muy gordo, tampoco pasa nada. Vale, vale. De repente, el luchador de sumo coge un reloj que se encuentra en el suelo y le da un patatús y se desmaya. Coño. Vale. Pero, como está ahí en el suelo, de repente empieza a oler las florecillas y tal y cual, y se reanima, y de repente cuando se reanima, pues como que está más mejor, más rejuvenecido y todo. Y empieza a oler las flores, empieza a mirarlas, tal y cual, y ve al fondo que el camino de salida del jardincillo es un camino pues todo recto, lleno de diamantes, muy chulo, y lo empieza a seguir. Vale, ¿y ahora qué? Vale, entonces ahí acaba la primera parte de la película y empieza la segunda. Entonces empieza a explicar qué significa cada una de esas visiones del cuento que le explicaron. Y es muy curioso porque si miramos de dónde sale toda la inspiración de Robin Sharma, toda es budista, ¿no? Sí. Como el mucho por ciento de toda la inspiración de todos los libros de autoayuda. Sí. O sea, si miramos los libros de autoayuda, es muy curioso porque los grandes clásicos, este podía ser un gran clásico, los grandes clásicos son de principios de siglo, el Napoleon Hill, Sí, Dale Carnegie, sí. que están inspirados en libros anteriores. Sí. Hay Dale Carnegie y Napoleon Hill, hay un libro de 1800 y pico que es muy, muy, muy parecido. ¿Vale? No lo sabía Sí, eso. y que a su vez vuelves para atrás y empiezas a rebuscar y ves que todo el mundo va hacia atrás. La tradición budista, incluso la tradición nuestra que viene del tema grecolatino, todos vienen del mismo origen, de la India, de China, y los griegos y clásicos latinos nuestros vienen de la Biblioteca de Alejandría, que a su vez han bebido de la otra fuente, ¿no? Con lo cual al final son clásicos y las enseñanzas que te va a dar es la típica enseñanza clásica que todos conocemos pero que nadie se atreve a empezar a aplicar. Entonces lo que le dice Julian Mantel a John es, vale, pero ahora te voy a enseñar cómo explicar este cuento y aplicarlo para que tú mejores. Pues venga, ¿estás dispuesto? Sí, venga, vamos a practicar. Dice, la primera visión, que es un jardín, es tu mente. Vale, ¿y qué? Dice, pues si lo cuidas, tú tienes una mente limpia. Si no lo cuidas, tendrás una mente fatal. O sea, si todo lo que metes ahí son malas hierbas y pensamientos negativos, pues estarás todo el día con pensamientos negativos. Con lo cual eso lo tienes que cuidar, nutrir, cuidar, labrar, etc. Porque todo lo que pongas en ese jardín se reflejará en ti. Y eso es la mente. Entonces lo que tienes que hacer es pensamientos positivos, sabiduría, etc. Darle material que te pueda servir para el día a día, ¿no? Y tienes que aprender a dominar la mente principalmente. Porque si no te llevará a donde nos ha llevado a todos. Y la mente, si la metes pensamientos negativos, es lo peor que puedes hacer en el mundo. Un pensamiento negativo no pasa nada. Pero como tenemos de orden de 60.000 pensamientos, dicen que cada hora, que es mucho, pero de orden de 60.000 cada día, y si todos son negativos, estás muerto. Sí. Hay un ejemplo que siempre se pone en las clases de control mental. Sí. Es hacerte daño. O sea, si tú coges un bolígrafo Sí. y te pinchas, no pasa nada. Si te pinchas 100 veces, Sí. pero si te pinchas 1000, y si tienes 60.000 pensamientos negativos cada día y haces 60.000 veces eso, te has taladrado la mano. Sí, total. Entonces, el pensamiento negativo hace el mismo efecto. Uno, bueno, Nada. pero si tiqui, al final te haces daño, ¿no? Y ese es el mismo efecto de un pensamiento negativo dentro de nuestra mente. Y es lo que le enseña Julian a qué es lo que no tiene que hacer John. Limpiar todos los pensamientos negativos y cuidar la mente. Dominar. Y sobre todo, algo muy importante que es dominarla. O sea, aquí no damos suficiente fuerza a lo que es el control mental. Al decir, no, me enfoco y controlo pues estos pensamientos, los nocivos, todo esto, y no lo hacemos. Y es una de las enseñanzas que es uno de los principios budistas, control mental. Lo siguiente que le dice es, hay un faro. ¿Qué significa el faro? Tu objetivo, tu meta.
que es una de las cosas, es una de las cosas que más encuentro difíciles dentro de todo lo que explican. El resto es asequible. Pero el encontrar cuál es tu meta realmente es difícil. Por ejemplo, hablamos de abogados que han escrito libros porque es una carrera un poco llamado de aluvión. Cuando no sabes qué hacer, pues estudias filosofía y letras, o estudias economía, o estudias derecho. Normalmente un médico es de familia de médicos y siente la atracción de ser médico. Farmacéutico, pues es posible que sí, salvo los que no han podido entrar en medicina, que se van a farmacia. Y bueno, pero la mayoría son carreras que son vocacionales. Derecho, pues, bueno, sí. Salvo que tu padre sea magistrado, tu hermano juez, y etc. Ya vengas de familia de tradición jurídica, pues ya lo has vivido, pero el resto es, ¿qué estudio? Pues derecho, que sepa todo, hasta para escribir libros, ¿no? ¿Quién es uno de los más famosos escritores españoles, que encima es abogado del Estado, porque sus familia dijeron, no, estudia derecho y encima sácate una oposición para estar bien situado? Antonio Lara. Es abogado del Estado. Se sacó la oposición y dice, nunca ejercí, porque... Sí, se sacó solo quería el título. El título, exactamente. Y ya está, ¿no? Entonces dices, sepa todo. Entonces le dice, tienes que fijarte un objetivo. Es muy difícil saber cuál es tu meta. ¿Quieres pintar? Tienes que ser pintor, pero ¿cómo consigues fijarte el objetivo y poner la ruta hacia el objetivo y perseverar? Es muy difícil. Primero porque muchas otras circunstancias de al lado te impulsan a hacer otras cosas. Si lo consigues, Robin, el primer libro lo escribió a los 25, 26, cuando ya ejercía, pero que tampoco era para tirar. A los 45, con familia, casa, niños, coche y casa afuera, es un poco más complicado hacer todo eso, ¿no? A los 20, 25, dice, bueno, lo dejo todo y me voy a dedicar a escribir, a pintar o a hacer música. Bueno, lo pruebas. Si tienes suerte y triunfas, fantástico, y si no, pues vuelvo. Las obligaciones son menos. Back to the future, ¿no? Sí. Vuelvo hacia atrás y no pasa nada. Pero esa fijación de tengo que seguir ese propósito y tengo que perseguirlo y atacarlo, esa perseverancia realmente es difícil en el mundo occidental. Julian Mantel lo pudo hacer porque entre el coche, el Ferrari, la mansión, el caballo y el avión sacó una pasta que se pudo permitir estar unos cuantos años sin dar golpe. Pero yo creo que yo no puedo. Claro. No sé, pero los demás nos cuesta un poco, aunque lo vendas todo, te vas a hacer ir a la India a buscarte a ti. Es complicado. Luego hay otros que ves podcasts de gente que... El otro día veía uno que decía que hice el cálculo de cuánto podía estar un año viajando por todo el mundo y al final me costaba solo 23.000 euros. Y junté 23.000 euros para viajar un año por todo el mundo y dar la vuelta al mundo sin hacer nada. Contando aviones, comidas y tal. Digo, dice, ¿se puede hacer más barato? Bueno, anyway, ¿no? La segunda cosa, el faro, conseguir un objetivo y perseguirlo, ¿no? Después del tercero llega el luchador de sumo. Dice, hostia, ¿el luchador de sumo qué es? El luchador de sumo tiene un doble perfil. Robin, en la última parte de ese capítulo, habla de los miedos, que yo creo que es la más importante, y en la primera parte habla de cómo practicar en lo que llaman el Kaizen, que es un principio japonés de autosuperación, automejora, auto no sé qué. Al final lo que el luchador de sumo es el gran miedo que te va a dar afrontar esa perspectiva de dónde quieres llegar, ¿no? Que realmente es vencer esos miedos, y si no puedo. El ejemplo que le hace hacer Julian a John es decir, haz 20 flexiones de brazos. Las hace aquello como podía el pobre chaval. Dice, ahora 10 más. No, hombre, que no puedo. Coño, a 10 más. Y le curra y consigue hacer 10 más. ¿Ves? Tú no podías y ahora sí que puedes. Esa perseverancia, ese conseguir, es lo que te ha llevado a hacer 10 más. Dice, porque si dijéramos de hacer 5 más, porque te va la vida en ello, hace 5 más. O sea, ya estoy. No. Persevera porque lo puedes conseguir. Y ese es el miedo a no hacer cosas. Y lo siguiente es que esa nos va a llevar a practicar el Kaizen, a mejorar en los 3 aspectos del ser humano, que es mente, cuerpo y espíritu. Y en esos 3 tienes que currártelo. Fíjate que hemos hablado de la mente, que es el jardín, hemos hablado del espíritu, que es nuestro objetivo, y también tenemos que hablar del cuerpo. Al Julian lo pusieron a currar cada mañana, a hacer ejercicios, a hacer tai chi, a hacer cosas, y cuando lo ve John dice, guau, si este tío está cachas. ¿Por qué? Porque se había cuidado la alimentación, había hecho ejercicio, había dormido, había descansado, no había metido pensamientos nocivos. Entonces dices, que eso sí que lo podemos hacer.
Es decir, bueno, me tengo que cuidar. Siempre cuando hablamos de gente, por ejemplo, ya de mi edad, dice, a los 25 hay que hacer ejercicio, a los 30, venga, es interesante, pero a partir de los 50 es obligatorio. Dice, porque todo lo que no hagas ahora va a ser cosas que luego te van a pasar factura. A partir de cierta edad, de 40 y hay que hacer. O sea, te tienes que obligar, disciplinar para hacer ejercicio, porque ese ejercicio es lo que te va a permitir estar más joven, estar más activo, etc. Y entonces eso, si no vences tus miedos, que es la última parte del capítulo, no lo vas a conseguir hacer nunca, ¿no? Entonces, ¿puedes hacer tantas flexiones? Pues sí, voy a vencerlo, y a la vez que haces eso, pues te puedes permitir una hora o un cuarto de hora de meditación al día para que te va a dejar los pensamientos tranquilos. La meditación que enseñan es una meditación muy curiosa, que tampoco viene de toda la tradición, que es la meditación de la rosa, que es coger una rosa, concentrarte, mirar el color, mirar el olor, mirar la forma, y eso hace que el resto de los pensamientos se aquieten. Tradición budista clarísima. O sea, tú tienes lo que se llama el salto del monólogo, que son todos los pensamientos, y tienes que conseguir aquietarlos. Sí. Y la forma de aquietarlos, en la meditación que explica Julian, es coger una rosa y concentrarse en la rosa, porque la rosa tiene olor, tiene un tacto, tiene un color, una vellosidad, y eso te permite bajar. En los cursos de control mental hay una práctica que es muy chula, que es coger hojas, coger metales que huelen, como el cobre, ¿sí?, y olerlos, tocarlos e imaginarte que estás dentro de ellos. Entonces te tienes que concentrar en ese olor y en ese tacto y en ese color, y te permite bajar el nivel, y automáticamente es como si estuvieras dentro de esa hoja y todo lo demás se vacía. Es como si vieras el mundo desde dentro de donde tú estás. Pasa lo mismo que en la meditación de la rosa, es un clásico. ¿No? Dices, y eso te permite bajar el nivel. Dicen que cuando haces una meditación de este tipo, un cuarto de hora de meditación equivale a una hora de sueño, porque bajas las ondas alfa, las bajas a nivel y te permite súper relajarse. Pues es lo que hablan del practicar el Kaizen, la mejora continuada, la meditación, cuidar cuerpo, mente y espíritu para conseguir los siguientes objetivos. ¿Y cuáles son los siguientes objetivos? Lo que hace para conseguir eso te hace falta algo que ya hemos dicho, que es el cordón metálico de color rosa que tiene el luchador, que es la disciplina. Ese cordón te va a obligar a, si hay que hacer una hora al día de meditación o de ejercicio, se hace. Si hay que leer libro, se lee. Si hay que no tener pensamientos negativos, se evitan. Si hay que comer sano, se come sano. Eso no quiere decir que un día te puedes indisciplinar y dejes de ir al gimnasio, porque hay que poner una vela a Dios y no al diablo. Pero la rutina es disciplina. Si hay que escribir, si quieres escribir un libro, la única forma de escribirlo es que escribas cada día. Sí. Porque si no, siempre estás escribiendo el libro, ¿no? Si quieres sacarte una carrera o quieres estudiar música, la única forma es practicar cada día. Tu hora, tus 2 horas, lo que sea. Pero si quieres ponerte fuerte, es ir al gimnasio 3, 4, 5 veces a la semana. Es que no hay otra. Y eso solo se puede hacer con disciplina. Porque cuando no te entran las ganas la única forma de superar esas no ganas es la disciplina. O sea, los gimnasios se dice hay que ir a entrenar con ganas, pero que si no tienes ganas, se entrena sin ganas. También. Y eso es la disciplina, es decir, no, se entrena sí o sí. Y hoy toca tal y entrena. Y hoy toca escribir 1 hora. ¿Para escribir 1 hora? A lo mejor tienes más inspiración o menos inspiración. Pero hay que ponerse. Serrat lo decía, que dice que la inspiración me coja trabajando. Sí. ¿No? Entonces, aquí lo mismo, la disciplina es, quiero escribir un libro, pues venga, pues cada día 2, 10, 5, 25 páginas. Y ahí saldrá. Y entonces será la única forma de superarlo. Quieres hacer una carrera, se lo puedes estudiar estudiando cada día. Hay mentes privilegiadas que se lo estudian 15 días antes y lo sacan, pero el 80-90% de los mortales tenemos que tener disciplina, si no, estamos muertos. Y entonces acuérdate que el luchador de sumo, se encuentra un reloj y se desmaya. Sí. Porque ¿cuál es el gran problema nuestro de nuestro tiempo? El tiempo. El tiempo, que pensamos que el día tiene 200 horas y solo tiene 24. Y 8 o menos las utilizas para dormir. Con lo cual el resto los tienes que utilizar como si no hubiera otro. Y nos gusta mucho desperdiciar el tiempo. Por eso se desmaya el luchador de sumo, porque desperdicia el tiempo.
¿no? Cuando hablemos del club de las 5 de la mañana, justamente habla de eso, de que la primera hora del día tiene que ser hiperproductiva porque es lo que marcará la rutina del resto del día. Lo que dicen siempre, si hay un plato que no te gusta, cómetelo primero, porque luego el resto estarán buenos. Sí. Pues aquí lo mismo. Lo primero que tienes que hacer es, la primera hora del día, o planificar, o meditar, o resolver lo más importante. Porque el resto del día es mucho más fácil. Porque si haces lo facilito, luego el resto del día, al final siempre cada vez te cuesta menos. Hostia, son las 7, al final, hostia, no he hecho aquella llamada. Sí, no la has hecho. Tenías que haberla hecho a las 7 de la mañana, o a las 6, o a las 5, o la hora que sea, lo primero. Y eso es principal, ese reloj, ese tiempo es el que nos atenaza, que tiene mucho que hablar con ese camino del final, ¿no? La parte de las flores que resucita al luchador de sumo es el servicio a los demás. Cuando las flores te entregan su aroma, tú lo que tienes que hacer es volcarte y devolvérselo a los demás, que es la condición que le pusieron a Julian de volver a la civilización y explicar todo eso. Y la última parte es el camino, y ese camino es el vivir el ahora, un clásico, ¿no? De Eckhart Tolle, el vivir el ahora, vivir el presente, que es muy difícil. Porque siempre vivimos de lo que, fíjate, el fulanito, como era, pero que yo mañana voy a ser rico, me va a tocar la primitiva, ¿no? Pero en cambio, hoy toca esto. Olvídate de que ayer fulanito te ha fastidiado y te ha hecho no sé qué, fíjate, y con lo que yo eras. Pero mañana, pero mañana, si hoy no estás entrenando y si no estás escribiendo y no estás leyendo, mañana no vas a tener el libro. Nunca llega. Nunca. Con mañana siempre es mañana. Ese camino que tiene que seguir el luchador de sumo con los cristalitos y con tal de diamantitos, es porque dices, es que tú tienes que estar en el camino, cada uno de los pasos, y que te permita saborear ese camino. También vine a hablar de la tradición de Ítaca. Dice, bueno, lo importante es el camino, el ahora, dónde estás, dónde llegarás. No sé si este hombre escribe este libro y la suerte no hace que le llegue a este tío de Harper's y tal y cual, y esto se queda ahí en uno de los 200.000 libros que nadie ha publicado. Como por ejemplo La conjura de los necios, que el hombre se suicidó y se murió y nunca lo publicaron hasta que su madre insistió y lo publicaron y se convirtió en un bestseller brutal, de un mejor libro de todos los tiempos, que no pudo disfrutar, ¿no? Si tú estás en la hora, lo haces, lo consigues, llegas, luego ya veremos qué es lo que pasa, porque al final no está bien en tus manos. Tú tienes que hacer todo lo posible para que funcione. Entonces tienes que estar disfrutando del viaje, de lo has publicado, lo has puesto y lo tienes que enfocar. Entonces, toda esa fábula hace que a Julian enseñe a su chico qué es lo que tiene que hacer. Esto hemos hecho una visión rapidísima de los 20 minutos que tenemos para hacerlo. Porque realmente es el típico libro que tú puedes abrir una página y a ver qué me explica hoy. Está trufado de tradiciones budistas, de ejemplos, muy de ejemplos modo americano, de cómo se explica, pues fulanito un día encontró, hizo tal, hizo cual, ¿no? Bueno, vale. Que no es mucho nuestra tradición, pero a los americanos esto les gusta mucho y funciona muy bien porque realmente es mucho más fácil de leer para nosotros y de entender los que no tienen una tradición filosófica o han profundizado, ¿no? A mí me interesaba mucho este hombre porque dice, por ejemplo, fíjate que su segundo libro es El líder que no tenía cargo. Este tío, el único estudio que tiene es de Derecho. Nada más. O sea, no buscan en su currículum, ya ha hecho 200.000 cursos de PNL. 300.000 máster. No, nada. Cero patatero. O sea, escribió el libro, pero luego ves lo que ha leído entre los libros que tenía el padre y los que tenía él y los autores que él recomienda, dice, bueno. O sea, por eso ese libro tan importante es El líder que no tenía cargo, que habla de gente que tiene misiones de liderazgo y que a lo mejor están en una librería, en una biblioteca, explicando cosas, que no es Steve Jobs ni Elon Musk, ¿no? Sino que son gente pues normal, que lo que hacen es impulsar a otra gente a que hagan cosas porque él enseña con el ejemplo, que al final es tradición cristiana también, ¿no? Sí. Pero dices, y este hombre hace lo mismo, dice, es el líder que ha llegado aquí sin tener 200.000 títulos del MIT, ¿no? Abogado en una universidad más o menos normalilla canadiense y ya está. Pero que, se ha superado y ha conseguido llegar a unas metas que realmente, claro, este hombre también tiene un don. Tú le oyes hablar y dices, es que sí, claro, tiene un magnetismo que eso o lo tienes o no lo tienes, ¿no? Entonces, claro, se puede formar,
pero lo tienes o no lo tienes. Ves a muchos de los Robbins y Collins y todos estos americanos que llenan estadios de fútbol y ves que tienen ese magnetismo que tú no tienes. Habla mucho de un abogado muy famoso y que no se le conoce como abogado, que es Gandhi. Y habla bastante de Gandhi, cómo se superó, cómo dejó todo, porque su meta era la libertad de la India, y dejó su despacho, y dejó no sé qué, y cómo hablaba de cómo conseguir su objetivo. Habla bastante de Gandhi, que es otro abogado. Lo que sí que es verdad es que en este mundillo que vivimos tan deprisa, siempre corriendo, corre, de vez en cuando, quien lo haya leído, que se pare y que lo vuelva a abrir y que lo vuelva a leer. Esos 5 minutos de que Sí. te levantes por la mañana y dices, mira, vale, me hago un café, y página a la que salga. Sí. Mira, el viejo arte del autorliderazgo, el tiempo vuela. Tú dices, te haces... Y quien no lo haya leído, le hemos explicado así. lo hemos explicado muy rápido, pero lectura obligada a este Es- libro para Pero que la gente no sé que lo venda todo y se lancen a ir a la India No, a ver. a buscar a la gente, porque realmente es una fábula, ¿eh? Los tíos estos sabios de no sé dónde no existe y Shangri-La no existe, es de película. No, pero que siempre va bien para tomarnos esa pausa y sobre todo para hacernos parar y pensar, que a veces eso de pararnos a pensar nos Muy cuesta importante. mucho. Y el pensamiento negativo es súper importante, el decir, sácalo. El daño es una de las primeras cosas que te enseñan en cosas de control mental, muy importante. Pues Jesús, me ha encantado hoy la sección, así que dentro de unos días más libros. Otro mes haremos otro libro Perfecto. que será más de gestión que de filosofía o de autoayuda, porque los de autoayuda tienen los pasos muy cortos, pero los de gestión es algo que nos puede servir para el día a día, para la empresa y para los despachos. Pues Jesús, como siempre, gracias por la info y nos vemos la semana que viene. Más. Un saludo. Hasta luego. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.